El anuncio lo hizo el propio presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, reveló los datos del INDEC que estiman que al final del año pasado, en el último trimestre de 2017, la pobreza bajó sensiblemente y 1.900.000 habitantes del país dejaron, según el INDEC, de ser, entre comillas, pobres. Ya hace un año y medio que después de tener mucho tiempo un INDEC manipulado que ocultaba la realidad y nos mentía, los argentinos pudimos conocer la verdad sobre la pobreza y saber cuál era el punto de partida para empezar a reducirla. Como dije ya más de una vez, esta es mi principal preocupación y prioridad. Y quiero que juzguen mi presidencia por cómo logramos avanzar en este objetivo. El año pasado tuvimos la noticia de que la pobreza descendió casi 4 puntos. Un dato positivo, sí, claramente positivo. Pero todavía teníamos muchísimo trabajo por delante. Hace instantes, el INDEC dio a conocer los nuevos datos de pobreza, que bajó de 28,6 a 25,7. Y la indigencia también se redujo de manera significativa. Pasó de 6,2% a 4,8%. Esta baja nos pone contentos, pero también sabemos que todavía falta, que todavía hay argentinos con necesidades y con sueños y aspiraciones por concretar. Pero es una noticia que nos da esperanza, porque nos confirma que estamos en buen camino. Desde que tenemos estadísticas confiables, hay 2.700.000 personas que lograron salir de la pobreza. 2.700.000 personas que lograron salir de la pobreza. Y cerca de 610.000 que dejaron de vivir en la indigencia. 610.000 que pudieron salir de la indigencia. Y a esto se suman otras noticias también alentadoras. Creció el empleo registrado, creció la actividad económica, creció la industria, creció la construcción de la mano de los créditos hipotecarios y la obra pública. Son buenas noticias. Y estamos en el 7º trimestre consecutivo de crecimiento. Y la inflación está bajando y también baja el desempleo. Pero ningún dato económico positivo tiene sentido si detrás de esa cifra no se refleja una vida mejor para los argentinos. Aunque la Argentina crezca como está pasando, si no trabajamos juntos, no se va a reducir la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. El número es muy importante, por supuesto que siempre es alentador que bajen los guarismos sobre pobreza en el país, pero hay que verlos en detalle. Básicamente, la pregunta es para Luis Cortina y Agustín Salvia, que son quienes conocen realmente el tema, gracias Agustín por venir, es, cuando se habla de estos números de pobreza, es lo que ingresaba o lo que ganaba antes en relación a la inflación, aunque viva en la misma casa, aunque no haya podido cambiar mucho, aunque mi situación de pobreza, digamos, sea la misma, el dato es inflación versus ingreso. Claro, efectivamente. En realidad es ingreso versus el costo de una canasta básica total, en el caso de la pobreza, y básica alimentaria, en el caso de la indigencia, es cuánto cuesta hoy esa canasta medida para una familia tipo. Sí. El INDEC, después Agustín nos puede explicar un poquito más, tiene la cuestión de las calorías y todo lo necesario para una nutrición mínima o para una supervivencia un poquito más amplia, pero de servicios básicos. En el caso de la canasta de pobreza es cuánto cuesta esa canasta, cuánto costaba en el segundo semestre del 2016, cuánto costó en el segundo semestre del 2017. Sí. ¿Cuáles eran los ingresos de las personas? Eso sí se releva por persona y por familia, digamos, se termina sacando en el caso de la encuesta permanente de hogares y se hace esa comparación. Los que ganan por debajo de esa canasta básica total son pobres, los que ganan por debajo de esa canasta básica alimentaria son indigentes. Esa es la explicación. En cualquier caso, independientemente en qué gasten efectivamente los hogares con esos ingresos, es decir, qué es lo que utilizan. Básicamente los hogares más pobres lo van a utilizar para alimentación, transporte,
servicios básicos de salud. La canasta básica alimentaria efectivamente es una situación, una canasta muy extrema, porque debería cubrir los alimentos, pero la gente no solamente come para vivir. ¿Bien? Exacto, claro. Entonces, por eso la definición de pobreza, Agustín, en términos más amplios, la posibilidad, por ejemplo, de decir, bueno, mi hijo cumpleaños, le hago una fiesta, o sea, lo básico, bueno, todo eso, ¿no? Es decir, darse un gusto. ¿Está incluido en salir de la pobreza? Mirá, en estas canastas? Creo que incluso, ahora lo que dice Cortina, pero incluso en este sentido, no, porque estas canastas constituyen una canasta básica de alimentos y un conjunto de bienes y servicios para un sector medio-bajo, de cuánto gastaría en otras cosas que no sean alimentos. Y en este contexto... Perdón, Agustín, RAR no se incluye, por ejemplo, una fiesta para el cumpleaños de 15, claramente, por más que uno lo considere como una cosa básica, ¿no? Claro, digo, pero disfrute, absolutamente. ¿no? Mejorar la educación, es decir, pagar una escuela privada. Claro. Mejorar la compra de la vestimenta. Sí. Irme 3 días a la costa. A la costa, no. Yo creo que el sentimiento de enhorabuena que baje el número, ¿no? Por supuesto. El sentimiento de pobreza, no la estadística de pobreza, para una población, para un hogar en Argentina a nivel urbano, es que justamente cuando puede hacer la fiesta para el hijo, cuando puede ahorrar un poquito e irse de vacaciones, cuando puede mejorar la casa, cuando puede... Ahí dice, yo estoy saliendo de la pobreza. Cuando no puede hacer esto, el sentimiento es, yo soy pobre. Claro. Absolutamente. Aunque le gane un poquito la inflación en términos de ingresos. Seguro. Y aunque baje 4 puntos la pobreza, que hay que festejar, que efectivamente significó más ingresos para los hogares por varios motivos. Seguro. Porque bajó la inflación, porque mejoró el empleo. Aunque esta canasta que estamos hablando no considera el cambio en la ecuación, en el presupuesto familiar, de los costos que tienen los servicios públicos. No está considerando eso. Bueno, mañana tenemos aumento de gas, de peajes. Sí, en realidad mañana tenemos peajes y gas, a partir del domingo gas y transporte público. Por eso, en estos próximos días. Claro. Ahora esto es 2017, último trimestre. Sí, último semestre, ¿no? Semestre, perdón. Sí. Tenemos un enero, febrero y marzo con inflación alta, con una pauta salarial que el gobierno plantea en el 15%. Esta tendencia a la baja con este trimestre, ¿cómo puede andar? Yo creo que vamos a tener algún golpe en este primer semestre, digamos, por lo menos en lo que al primer trimestre en sí, la primera mitad del semestre se refiere, ¿verdad? Seguramente. Por eso siempre decimos, cuando uno habla de pobreza de ingresos, como es lo que mide hasta ahora el INDEC, ahora Agustín nos puede explicar un poquito más lo que es la pobreza estructural, que a lo mejor sería lo más importante. Cuando uno mide eso, cualquier variación, si estás en el límite, te deja adentro o te saca para afuera, ¿verdad? Eso es un poquito lo que vamos a ver. Este fue justamente un segundo semestre donde hubo claramente mejora de los salarios, empezó a mejorar el ingreso, el empleo, mejor dicho, y la verdad que en el promedio anual los salarios le ganaron casi 3 puntos a la inflación. O sea, los datos no están en discusión, coinciden con el crecimiento del PBI. Hay otras variables que aseguran que este dato es exactamente. El momento de la comparación también es importante. Segundo semestre del año 2016, después de la normalización de variables macroeconómicas del primer semestre, en un contexto que todavía mantenía pobrezas muy altos, niveles del 30%, con niveles de inflación todavía elevados, a la baja, pero elevados. Entonces el punto de comparación es importante porque cambió cualitativamente el escenario ocupacional y económico 2016 con respecto a 2017. Empezaron los primeros aumentos de tarifas que fueron mucho más fuertes de los que estamos viendo hoy, ¿verdad? Y después tenemos que, nada más que estas mejoras del 2017, en algún sentido son sustantivas e importantes, más allá de cuestiones metodológicas, porque nos dejan en nuestras mediciones, aunque el INDEC no muestra mediciones hacia atrás del segundo trimestre del 2016, nos dejan, haciendo un empalme, un paralelo de esas comparaciones, nos dejarían por debajo de los niveles de pobreza que teníamos en 2014-2015. ¿Este número último? Este es el número último. Y estarían un poquito por arriba de 2011-2012. Ahí pegándole a 2011-2012, que habrían sido los niveles más bajos de pobreza
y de indigencia que tuvimos en Argentina en los últimos 20 años. Sí, ahí hay una cuestión importante que es, yo te quería preguntar, Agustín, justamente, que es qué pasa, lo que te hace este último dato es dejarnos casi en el piso de lo que se llama comúnmente pobreza estructural, con lo cual a partir de ahora es mucho más difícil bajar, digamos, ¿no? Efectivamente, este es el punto porque, a ver, incluso la mejora que puede haber, estábamos hablando del primer trimestre, el primer trimestre es muy difícil, coincido plenamente. Claro. Uno podría decir, si midiese así trimestralmente, diría, esto está afectado. Es decir, la pobreza incluso podría haber aumentado. ¿Bien? Producto de la inflación, el efecto inflacionario, claro. Y no aumentaron los salarios durante este periodo. Estamos en 6% de inflación. ¿Bien? Primer trimestre. Efectivamente, bien. Más o menos. Segundo trimestre devienen aumentos las paritarias, empiezan los aumentos por paritaria. Viene la actualización en abril de jubilaciones y programas sociales. Podríamos decir empatamos. Y el desafío para este gobierno debería ser el segundo semestre. Claro. ¿Crece el empleo? ¿Va a poder reactivar la inversión y el empleo? Claro. Si eso ocurre, la pobreza va a caer. No al mismo nivel que cayó entre 2016 y 2017. Porque fue fuerte porque teníamos una situación muy crítica en el 2016. Claro. Acordate de 2016, 40% de inflación, ¿no? Entonces, esa situación va a tender a mejorar, va a bajar un poquito la pobreza, pero mucho menos elástica que con el crecimiento que podría tener el PBI. Claro. Claro. Ahora, Agustín, en términos de la sociedad en su conjunto, ¿qué pasa con la igualdad o desigualdad con estos números en la Argentina? A ver, tanto las estadísticas del INDEC como las nuestras habrían mostrado a nivel de ingresos, después seguimos hablando de pobreza estructural, que viene generándose un aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso. Los sectores medios profesionales han sido los menos afectados, más allá de que paguen más tarifas, ¿no? Tengamos costos más altos. Claro, sí. En materia económico-ocupacional ha sido un año bueno, bastante bueno. Para los sectores más pobres, la compensación de los programas sociales, un poquito más de changa que derramó por el empleo de la construcción, significó efectivamente que bajara la indigencia y un poco la pobreza, pero un poquito, muy ahí en el límite. Sí. ¿Bien? Eso hace que la brecha entre sectores medios y sectores más pobres sea más alta hoy. 2016 creció, 2017 habría crecido. La brecha. La brecha. Entre clase media medias profesionales. Porque también es cierto que las encuestas no miden a los ricos. Eso no miden. No hay índice no llegan, pobreza, no llegamos a través de las encuestas a los ricos. Si fuese así, el Gini sería, la desigualdad en Argentina es mucho más amplia de lo que medimos. Claro, lo que sería el decil 1, los ingresos más altos, están medidos, no me acuerdo ahora el valor, pero es como si te dijera de 150.000 pesos para arriba. Y hay gente muy reducida que gana muchísimo más que eso. El decil 1 está entre 90 y 150. Y hay gente que gana mucho más que eso. Entonces, en esa lógica la desigualdad habría crecido. Pero esto es como un indicador, como si uno mirara el iceberg. Entonces mira el iceberg. ¿Qué significa que creció la desigualdad en los sectores medios profesionales? Y que creció que el dinamismo de las empresas medianas y grandes, de los directores, de donde están los capitalistas, los empresarios, no les habría ido mal. Si creció el ingreso del sector medio profesional, es porque quienes contratan, ocupan o se vinculan con este segmento no les está yendo mal económicamente. Eso por una parte. Por otra parte, ha habido mejoras en la calidad de vida de la población. Es importante tomar en cuenta la inversión en infraestructura. Para llevar Y esta inversión en infraestructura sí fue dirigida a los sectores bajos, no a los muy bajos, porque todavía los procesos de urbanización de villas no ha aparecido, pero el transporte, las carreteras... Sí, de salir al barro a una ruta pavimentada, a una calle pavimentada. Las mejoras es llegar el agua, que llegue el drenaje. Han sido importantes. La cloaca, ¿no? La cloaca, por eso, que ha sido importantes inversiones en sectores medios bajos o sectores populares, que en este sentido uno también podría decir, mire, desde el punto de vista de la pobreza estructural, algo mejoró. ¿Bien? Y estos datos también hay evidencia. ¿Bien? Pero estructuralmente seguimos teniendo niveles del 25% de pobreza o de ese 20% de pobreza estructural. Que para remarlo, para sacarnos de esa situación, yo diría que no es suficiente que baje la inflación, ¿no? O que crezca 1 o 2 puntos el PBI. Va a tener que crecer por mucho tiempo, pero también orientado hacia sectores, ramas, regiones, sobre los cuales todavía no hay focalización. Y hay una particular contradicción. Si uno diría, bueno, yo quiero más empleo en los sectores populares, y el sector textil.
no solo construcción. ¿Bien? Y sector textil es un sector también de alto nivel de explotación laboral, por otra parte, de bajo salario, pero que genera empleo. En un contexto donde estás abriendo la importación, claro, también eso, y estás generando, y tenés políticas antiinflacionarias, son factores que entran en contradicción entre ciertas políticas macroeconómicas y políticas... Fíjate lo que son los datos de hoy. Hoy el INDEC también da el indicador de actividad industrial de febrero con un crecimiento muy importante, en promedio del 5,3%, con lo cual está bien, en febrero del año pasado había sido horrible, había caído 6%, pero es un indicador muy importante, pero dentro de ese promedio el sector textil, la producción del sector textil cae 11,5%, lo que decía Agustín, ¿no? Entonces, ese segmento... Tal vez el más golpeado de todos los sectores industriales. Entonces, pero por la importación, en ese caso... Hay una serie de cosas, ¿no? Importación, consumo en el exterior o traído del exterior. Sí. Es decir, evidentemente el sector textil tiene problemas serios de competitividad, ¿no? Digamos, desde hace años. Agustín, durante... Y una aclaración, ese sector es el sector que ocupa a las personas de más baja calificación, o mediana, muy baja junto con la construcción. Junto con la construcción. Que crece la construcción de la obra pública, pero no está creciendo necesariamente, a ver los datos, desde el sector, la construcción privada, al mismo nivel. Entonces, durante el kirchnerismo siempre se criticó que aquella persona que no trabajaba pero recibía un plan, no se lo contaba como desempleado. ¿Eso sigue siendo así? Sí. No, la persona que recibe un programa social a través de una transferencia como la asignación universal por hijo, una pensión no contributiva, no es considerado ocupado. ¿Es considerado ocupado o no? No, va a ser... Antes lo contaban como empleado. Mira, puede ocurrir que sea un inactivo porque no trabaje ni busque trabajo, puede ser que busque trabajo y no lo encuentre, entonces es desocupado, o puede ser que tenga una changa, porque no va a tener un empleo pleno y sea ocupado. Ambas condiciones pueden ocurrir. Lo que ocurre es que quienes tienen programas que son considerados ocupados son los que... estos programas de Argentina Trabaja, por ejemplo. Lo que hacen una contraprestación. Una contraprestación laboral, que son 200.000, 300.000 personas, otros hacen capacitación. Y sí son considerados ocupados, a veces subocupados, depende de la cantidad de horas que trabajen. Pero yo diría que esas transferencias que se vuelcan en ese segmento hacen que la indigencia no aumente. ¿Bien? Pero no logran... A una parte le logra generar la salida de la indigencia, pero no por los propios programas, sino porque a eso le suman changas y trabajos. Claro. Lo que hacen ellos. ¿Cuánto incide la tarifa social? ¿Qué pasaría si no hubiera tarifa social? Bueno, realmente hablaríamos de otros números, ¿no? Sería mucho más alto, seguramente, claro. Más allá de que, como bien dice Agustín, me parece que las tarifas, los servicios públicos no están metidos en esta canasta de consumo, ¿no? No están con el peso que tienen. Claro. Porque el coeficiente de Dengue, un coeficiente que se establece para justamente medir cuál sería el complemento entre alimentos y otros gastos para el segmento de clase media baja, de los que están en el límite de la pobreza. Hoy por hoy, si en algún momento representaba un 10-15% del gasto, hoy tal vez representa un 20-25% del gasto. Sí. Entonces, como eso no está considerado en la actual ecuación metodológica, porque se toma la encuesta de gasto del año 2005 para hacer esta ecuación, y en el 2005 ya teníamos estancados los precios de tarifa después de la devaluación del 2001, 2002. Entonces ya teníamos tarifas muy bajas, comparativamente, no tan bajas como en el 2012 o 2013, pero teníamos tarifas bajas. Hace que la ecuación, hoy por hoy el presupuesto familiar, una parte más importante de lo que se suponía que debería gastar en esos servicios, lo gaste en esos servicios y por lo tanto lo descuente de alimento, educación, hábitat. Y por lo tanto, si los considerásemos, tal vez la pobreza sería más alta. Esta situación hace que esas familias efectivamente se vean afectadas, y mucho más cuando vienen aumentos de este tipo, aumentos fuertes. Las tarifas sociales compensan, pero hay un dato importante, que la tarifa social no está llegando al total de los pobres, solo llega a un cuarto de los pobres. ¿Bien? Otra parte de los pobres... ¿Por qué no llega a todos? Bien, vamos por partes. Llega a un cuarto. Uno podría decir vasos menos llenos, medio vacío. Bueno, llega a un cuarto, es bastante, ¿bien? Un cuarto de los pobres del 25% es importante. Pero hay otra parte que no le llega, a ver, primero porque algunos servicios nos cuentan, la gente está colgada, no tiene... ¿bien? Y no tiene registro. Tiene el registro de de la electricidad a través de la propiedad de su mamá, de su abuela, de su tía. No tiene registro, y hacer una regularización significa un trámite muy engorroso.
no llega la red de gas y por lo tanto tiene que hacer las garrafas. Y ahí tiene un programa de servicio de garrafa, pero también tiene que hacer todo un trámite, lo cual significa un costo y tiene que hacerlo el titular de la vivienda. A su vez tiene que mostrar que no tiene 2 autos, que no tiene, que no tiene 2 propiedades, no me acuerdo los requisitos ahora. Bueno, todo esto hace que 2/3 de los pobres no reciban la tarifa social. No reciban, o 3/4 de los pobres no reciban la tarifa social, dado que la tarifa social se está capitalizando a nivel individual y no por región, no algo así como diciendo todos los habitantes de este barrio van a tener tarifa social. Esto hace que la tarifa social importante no esté cumpliendo efectivamente un papel compensador para importantes segmentos de la pobreza. ¿Hay indicadores económicos, sociales, los que vos seguís, Luis, o los que vos seguís, Agustín, que indiquen que esto no es un paréntesis, que no es un chispazo y que es una tendencia a la baja? ¿La baja de la pobreza? ¿De la pobreza? Bueno, algo lo comentábamos recién, ¿no? Al ser un indicador tan digamos, importante, pero en cierto modo elemental, esto hace que probablemente en el primer semestre de este año, o por lo menos seguro en el primer trimestre, o no haya mejoras o directamente haya incluso algún empeoramiento de la tasa de pobreza. En tanto esté atado exclusivamente a la inflación. En tanto esté atado exclusivamente a la inflación. Se necesitará empleo, se necesitará más empleo. La clave pasa por ahí. Y más empleo, no en sectores dinámicos. El punto es, obviamente, el sector dinámico implica inversión y por lo tanto crece el PBI, por algo pasa dentro de todo eso. Pero si uno quisiera movilizar, sacar de la pobreza en forma rápida a amplios segmentos, necesitaríamos motorizar el consumo interno. Y ahí la paradoja, motorizarse el consumo interno y aumenta la inflación. Muy bien. Gracias, Agustín, por haber venido. Luis, como siempre. Nos vemos, Gracias.